Hola, ¿qué tal? Muy buen día o muy buena tarde, depende de la hora a la que vean esta grabación. Yo soy Areni Yaidali. A nombre de DFS Capacitaciones, les doy la más cordial bienvenida y deseo que disfruten profundamente esta charla que hemos organizado en conmemoración de los días 3 y 10 de diciembre. El primero de ellos, Día Internacional de Personas con Discapacidad, y 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Y no podríamos haber contado con mejores participantes para la charla de hoy que la doctora Alexandra Esquivel Díaz y el maestro Agustín de Pavía Frías, a quienes doy la más cordial bienvenida y agradezco profundamente la exquisita plática que nos van a obsequiar el día de hoy. Muy buen día, adelante maestros, doctora, bienvenidos. Muchísimas gracias, maestra Dalí, maestro Agustín. Me da muchísimo gusto compartir en este día tan importante para todas y todos nosotros, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado el 3 de diciembre, y el 10 de diciembre, el día de hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, con personas tan agradables y tan fabulosas como ustedes y que están realmente comprometidas con el respeto y la garantía de los derechos humanos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a ustedes, maestro. Muy, muy, muy buenas tardes, buenos días, depende cuando nos vean. Muchas gracias por esta invitación y además de hablar de un contexto de conmemoración de un grupo en situación de exclusión que es personas con discapacidad y precisamente meterlo en un discurso, en una visión de derechos humanos, es decir, vincular el 3 de diciembre con el 10 de diciembre para así hacer una visión integral de los derechos humanos y saber por qué es importante los derechos humanos y cómo ha evolucionado para resolver los problemas que tenemos en la sociedad. Así es, pues muchísimas gracias, no hombre, yo cedo el micrófono y me quedo aquí aprendiendo de ustedes con este discurso, este diálogo que seguramente va a ser enriquecedor para todas las personas que nos escuchan. ¿Y qué es la finalidad? Nosotros buscamos que muchas personas conozcan y aprendan de estas materias porque vaya, es labor de todas y todos que los derechos humanos se difundan. Y quien les conoce sabe que ustedes son los máximos promotores y además grandes defensores de los derechos humanos. Así que por favor, permítanos aprender de ustedes y escucharles. Muchas gracias, Dalí. Pues bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Es importante que empecemos afirmando, reafirmando y confirmando que las personas con discapacidad son titulares de derechos humanos en igual de condiciones, reconociendo que existen barreras sociales y ambientales que deben ser erradicadas para el disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Recordemos que en 1970 en Naciones Unidas se adoptaron las declaraciones de los derechos del retraso mental, que fue en 1971, y la Declaración de los Derechos de los Impedidos en 1975. En 1982, Naciones Unidas adoptó el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. Para el periodo de 1983 a 1992 se declaró el Decenio de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad. En 1993 se aprobaron las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que crearon un mecanismo de vigilancia en la Comisión del Desarrollo Social. La lucha siguió, por supuesto, ya que las personas con discapacidad eran consideradas principalmente desde la perspectiva de lucha contra la discriminación, al quedar incluidas en la categoría cualquier otra condición. Sin embargo, eso no era suficiente, y aunque las personas con discapacidad estaban protegidas por los instrumentos internacionales básicos de derechos humanos en igual de condiciones que los demás, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la realidad es que ellos permanecían al margen del discurso de los derechos humanos. Es decir, esto solamente se quedaba en un diálogo, al margen, y las personas con discapacidad no podrían quedarse ahí y no tendrían que quedarse ahí. De esta manera, por fin, en el 3 de mayo de 2008, entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como su protocolo facultativo.
Esta convención vincula la comprensión social de la discapacidad con un marco jurídico, defendiendo los titulares y los garantes de estos derechos, así como los marcos de aplicación y rendición de cuentas. Ojo, rendición de cuentas como un derecho humano que a todos nos asiste. En esta convención se asienta la discapacidad con un enfoque basado en los derechos humanos y sirve como punto de partida para la labor que se realiza en todos los ámbitos de la vida. Es importante también que nosotros debemos recordar que la discapacidad es un concepto que va evolucionando y resulta de la interacción entre las personas con discapacidades, las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad. Las normas legales internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad, tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, su protocolo facultativo, tenemos en Naciones Unidas el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero aquí hay un punto sumamente importante, que este comité está conformado por 18 expertos independientes, pero actualmente la mayoría de ellos son personas con discapacidad. Eso es un avance sumamente interesante y bueno por la visión que tienen y lo que nos tienen que enseñar. También está el procedimiento especial del relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, en las Naciones Unidas tenemos dentro de los procedimientos especiales o los mandatos temáticos, también llamados así, encontramos lo que les acabo de mencionar, que es la Relatoría Especial sobre la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y este mandato fue creado con la finalidad, con varias finalidades, pero una de las finalidades que a mí me llama mucho la atención es fortalecer esos esfuerzos para reconocer, promover, implementar y monitorear los derechos de las personas con discapacidad desde un enfoque basado en los derechos humanos. Y esto va a ser de conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el marco más amplio de los derechos humanos. Otro punto importante del mandato que tiene esta relatoría es recordar la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia y la interrelación de todos los derechos humanos, pero sobre todo la necesidad de que se garantice a las personas con discapacidad el pleno disfrute de estos derechos, pero con algo sumamente importante, sin discriminación. Ajá, atendiendo que la discriminación es un derecho humano absoluto. ¿Ok? Bueno, no sé si en esta parte el maestro Agustín me quisiera ayudar a complementar este tema sobre los antecedentes de los derechos humanos sobre las personas con discapacidad. Precisamente en ese aspecto de universalidad e interdependencia, por eso estamos conmemorando dentro del 10 de diciembre el Día Internacional de Personas con Discapacidad. Primero, porque es como que el primer día de una gran lista de días que se celebran en diciembre. Entonces, como que vamos a empezar con discapacidad, pero siempre todo se vincula respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son 30 derechos. Y históricamente lo que ha pasado es de funciona para todos, y en principio sí funcionaba para todos, y todos gozábamos los derechos, pero de repente dicen, cuando ya estamos todos los países hablando de cómo está la situación, siempre llegaban de, bueno, llegamos como al 80%, el 85%, ¿y qué hacemos por el 25% que nos falta? Entonces estamos haciendo esto, y se empezaron a dar cuenta, es que de ese 25% faltan las mujeres, faltan los niños, faltan las personas con discapacidad, y faltan otros grupos, y de repente es que son invisibles, no les has echado ganas, y realmente es cuando empieza este sistema de declaraciones. ¿Sabes qué? Ya nos dimos cuenta que nos falta estos grupos. Vamos a enfocarnos a ellos, utilizar las herramientas. Y es cuando realmente se empiezan a dar cuenta de, ¿sabes qué? No es que no nos estemos enfocando, sino más bien ya es una visión distinta con una diversidad del sujeto. Porque no es lo mismo derechos humanos para un hombre que para una mujer. No es lo mismo derechos humanos para una persona de ciertas características raciales que otra. No es lo mismo un derecho humano para una persona sin discapacidad con discapacidad. Y esas diferencias que decías, es que yo no quiero cambiar a la persona, tengo que reconocer su diversidad y poco a poco por eso se fue especializando todos los tratados. Y además la interdependencia implica
que no solamente el Comité de Discapacidad se dedica a estos temas, sino más bien todos los relatores, todo el sistema de Naciones Unidas, siempre cuando buscas, tiene su tema de discapacidad. Por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando decían, oye, ¿y cómo aplico los derechos a las personas con discapacidad? Y decían, ¿sabes qué? Sencillamente, aplica las normas uniformes. En principio, eso iba a funcionar, pero se dieron 10 años después. ¿Sabes qué? Aunque lo tratamos de hacer, no está funcionando. Y ahí es donde empieza lo interesante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como es una declaración universal, se puede utilizar a cualquiera. Entonces, si un país no es parte del tratado, no le quiso entrar por ahí, le pueden entrar por la declaración o le pueden entrar por los derechos civiles, económicos y sociales. Y la declaración del comité que te dice, oye, es para discapacidad, aplica esto, aplica la norma uniforme. Y así funciona el sistema y es la interdependencia. Y originalmente las declaraciones más fuertes, lo más crítico, no resulta ser del comité en sí mismo, sino resulta ser de los relatores, y específicamente de los relatores de discapacidad que te permiten hacer cosas precisas. Para las cosas legales, estructurales, por ejemplo, capacidad jurídica, accesibilidad, donde sí efectivamente es un problema legal, el comité sirve, pero para lo operativo, lo fino, el sistema de relatores sí sirve. Y ahí es una fortaleza de Naciones Unidas. Por ejemplo, el sistema interamericano, todos decimos, la Comisión Interamericana y la Corte son dos mecanismos, pero Naciones Unidas realmente, de relatores, creo que tiene 40 relatores, 12 comités y resoluciones de Naciones Unidas. Entonces, por donde le veas, te pueden salir temas de todos los temas, y todos los temas los puedes utilizar como ejemplos para qué tienes que seguir. Esa es la norma por persona. Y precisamente por eso, desde el punto de vista jurídico, nos gusta el sistema de Naciones Unidas por su diversidad de fuentes. No por su que se pueden ser justiciables o no, más bien por su diversidad de fuentes. En el sistema interamericano lo que nos gusta es de que, como es nuestra región, saben cómo decirlo para que apriete la resolución en español, y es vinculante, no es vinculante, lo dice una corte interamericana y somos jueces, te estamos obligando. Pero realmente el sistema de Naciones Unidas también obliga, pero son más discretos, son más políticos. En el sistema interamericano somos más públicos, más latinos no te lo digo discretamente políticamente, te lo digo públicamente y con toda la fuerza. Pero esa es la importancia de los sistemas y el problema que tenemos muchas veces de los detalles finos. Por ejemplo, ahorita que hablemos mucho de capacidad jurídica, que no saben cuál era el cambio de paradigma de la convención, y Alexandra lo dijo perfectamente, es que anteriormente Naciones Unidas pensaba, para las personas con discapacidad intelectual, estar en una institución está muy bien, pero y también hicieron la declaración de personas con discapacidad como dos temas distintos, y se dieron cuenta, oye, si yo te considero con una persona con discapacidad, aunque tengas un problema intelectual de nacimiento o un problema de coordinación mental, como por ejemplo parálisis cerebral, ¿a dónde lo metes? Si lo metes como persona con discapacidad física, naturalmente esa persona se incluyó más. Pero si tomaste el modelo como tiene un problema físico, mental, necesita medicamentos psiquiátricos, apoyo psicológico, y lo metes en instituciones, su vida fue distinta. Y ahí es cuando empezamos a ver la injusticia del tratamiento propio de Naciones Unidas. Por eso es cuando empezaron a negociar de, a ver, espérense, ¿sabes qué? Sí me acuerdo, nuestro sistema, de esas declaraciones universales del sistema asistencial de discapacidad. Sabes que nos equivocamos, y ese es el cambio de paradigma. Y precisamente que México fue un promotor de esta convención, originalmente decían, es que hablemos de los derechos de personas con discapacidad, y siempre en ese grupo que negoció, que fue sociedad civil, que negoció la convención, estuvieron decir, una persona con discapacidad, silla de ruedas, ¿necesita estos derechos? Claro que sí. Una persona con discapacidad visual, discapacidad auditiva, claro que sí. Eran los ejemplos. Y de repente algunos ejemplos de personas que sí estaban en hospitales psiquiátricos o en instituciones, como sutilmente. Y por principio de ética decían, todo está bien. Pero en el momento que empezó la negociación ya final, y decían, sí, dijeron,
las personas con discapacidad intelectual también entran, y también las que tienen barreras psicosociales o mentales. Y ojo, todos tenemos igualdad, no tenemos interdicción. Y ahí es cuando dijeron, no, es que son distintos. No, no es que no son distintos. Ya lo que vimos entre nosotros no es que seamos distintos, más bien es que no tenemos la manera de eliminar esas barreras de comunicación. Sí, hay que reconocer que algunas discapacidades de nacimiento requieren apoyos más intensos. No sabemos exactamente cómo construir el mundo hacia el futuro, pero al menos hay que reconocer que sí hay que reconstruirlo de manera incluyente, construirlo y reconstruirlo mejor. Precisamente ahorita uno de los objetivos de la declaración de Alza tu voz por los derechos humanos, que es como el lema general de la declaración 2010, es reconstruye el mundo mejor. En este caso, reconstruye para las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque ahorita estamos todos en el contexto de COVID y hasta Naciones Unidas y el mundo se está dando cuenta, oye, esta situación de COVID va a generar en algún momento algún tipo de discapacidad, al menos física, y también el trauma psicológico que va a generar la regresión académica, la regresión de conocimientos, también te va a generar algún tipo de barrera en conocimientos educativos, o sea, realmente una discapacidad. Me acuerdo que en México tenemos un dato muy peculiar. En materia educativa hay muchas personas que tienen problemas con discapacidad intelectual o en materia educativa, porque no saben leer, escribir, no saben comprender. Y es altísimo, pero realmente puede ser porque la pregunta refleja una necesidad educativa y una barrera educativa, no refleja una necesidad de nacimiento. Precisamente si ves bien esa estadística, te dicen, ¿y cuál fue tu causa, tu discapacidad intelectual? Y muchos no te pueden decir de por qué, porque normalmente las personas que están contestando las cifras del INEGI te están reconociendo una barrera de participación intelectual conceptual, pero no te pueden decir que es de nacimiento. Una persona con discapacidad, especialmente de intelectual y con que requiere más apoyos, naturalmente te va a decir, fue por accidente, fue por nacimiento o fue por edad. Si alguien te dice que tiene barreras y no las reconoce, es que realmente está reconociendo el modelo social, pero no está reconociendo la discapacidad. Y nuestro país, siendo uno de los países que ha reconocido estas regresiones históricas y barreras, siempre ha reconocido los más pobres, los que no tienen educación. Me acuerdo que cuando decían, es que no puede firmar un contrato, nuestro código desde el siglo pasado podía decir, pongo mi huella digital, que alguien firme por él. Realmente es lo que ahorita conocemos como un sistema de apoyos. Oye, es una persona indígena, para el acto jurídico le trae su traductor indígena. O sea, ya nuestro sistema reconocía esas barreras y poníamos ejemplos claros, pero seguíamos con ese estereotipo de, para lo intelectual no, y ahorita que ya sabemos de efectivamente lo pueden hacer, se está logrando. Y también tengo muchos amigos jueces, notarios, que les digo, oye, ¿has visto una persona que tiene una discapacidad intelectual de nacimiento, de comunicación, que técnicamente podría estar en interdicción? Cuando les digo el diagnóstico, sí, me acuerdo que si había una persona y le pregunté, me dijo que tenía esto, pero no había problema, él hizo el acto jurídico. Y es de, pero ¿por qué no lo visibilizas? Ese es el problema. ¿Por qué no garantizas que su sistema, que jurídicamente pudo expresar bien y que no fue la suerte de que él supo cómo hacerlo y vimos ese aspecto? Y aquí viene ya a lo mejor lo más complicado del detalle. Cuando entras en conflicto en un proceso legal, efectivamente, ¿cómo te garantizan tus sistemas de apoyo? Y legalmente, cuando te están despidiendo, cuando tengas que contestar una demanda, cuando estás frente a un juez, naturalmente vas a estar nervioso. Y además de eso, a ver, espérenme tantito que necesito que alguien me apoye. O sea, esos son los detalles, y como no te pueden apoyar, como te ven que cuando estás en estrés no puedes hacer nada, mejor dicen que alguien venga a hablar por ti, que es tu familia, o en una de esas, mejor para protegerte, te metemos en un hospital en tu casa, cuando en realidad es de, yo puedo, sin un entorno que no me es hostil y con los apoyos que sí requiero, puedo funcionar.
pero eso es lo que otras personas han tenido que ver de, a ver, espérenme, yo tengo bajo el derecho de inclusión y no discriminación, que me puedan decir, haz un cambio, reconoce mi diferencia. Y precisamente ese es el contexto tanto de la Agenda 2030 como la de la Declaración Universal, de decir, oye, haz un entorno incluyente, construye mejor, hazlo accesible. O sea, bajo el concepto de inclusión como un concepto social. Sí, o sea, no es de la norma lo dice, sino piensa en la inclusión ya cuando veas un problema técnico, jurídico, muy específico, vete por el tratado específico, el grupo específico y tal, tal. Pero en principio tú operas desde un concepto de inclusión. Me acuerdo de que los papás, los hermanos, desde no aplican la convención, no buscan cómo aplicar la ley, sino más bien lo hago. Y ya después que lo hago es de, déjame pensarlo y cómo te lo demuestro. Pero normalmente las personas tenemos esa habilidad de resolver la situación. Hasta la Declaración Universal lo reconoce como el derecho a la fraternidad o el deber de la fraternidad de otros seres humanos. Y bajo ese concepto, realmente se ha visto esa diversidad de los derechos humanos y ahorita se llama deberes y esa fraternidad actualmente se llama como un deber de yo tengo la obligación de modificar mi entorno al hacerlo incluyente y es un objetivo de la Agenda 2030. Ay, pues es un placer escucharte, de verdad es un placer escucharte, Agustín, porque aprendo muchísimo, porque esa sensibilidad de la que hablas es la que nos falta. Ajá, porque si bien es cierto, tenemos muchas leyes, convenciones, que obviamente está súper bien, pues nos falta mucha sensibilidad como sociedad, ¿no? Y apoyo muchísimo el comentario que haces y esa aseveración respecto que aquellos estados que no hayan firmado, hayan ratificado, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles o Políticos o esta convención, etcétera, bueno, pues los jalas con la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, de aquí nadie se escapa. Para la protección, el respeto y la garantía de derechos humanos, ningún estado se escapa, ¿no? Y eso es fabuloso. Pero también tocaste un tema sumamente interesante que es el que me gustaría abordar, ¿no? Por ejemplo, hablemos de las personas privadas de libertad que tienen discapacidad, ¿no? Considerando esto un problema generalizado con graves consecuencias. Por ejemplo, las personas con discapacidad también se enfrentan a diversas formas de privación de libertad que son específicas de la discapacidad. Las más comunes incluyen, por ejemplo, la hospitalización involuntaria en un establecimiento de salud mental, en internamientos en instituciones, internamiento en pabellones psiquiátricos forenses, tratamiento forzado en campos de oración, ya sabes, confinamiento domiciliario. Todas estas formas comparten características y justificaciones supuestamente comunes que se derivan del modelo médico de discapacidad, que sugiere la necesidad de una atención especializada en instituciones especializadas más que en la comunidad. La realidad es que todas las personas en estas situaciones y entorno se vuelven, tú estarás de acuerdo si no, extremadamente vulnerables. Ajá, vulnerables a una violencia sexual, a una violencia física, a la esterilización, a la trata de personas y otras muchísimas formas de tortura y abuso. También es importante que muchas, y basta preguntarlo, ¿no? Muchas personas, servidores públicos, órganos del Estado, no conocen las 100 reglas de Brasilia para las personas en situación o condición de vulnerabilidad para el acceso a la justicia. No es posible, porque dicen es que no es vinculante. O sea, tenemos una cultura en que si lo que no es vinculante no lo aplico. Ah, es un criterio orientador. Por Dios, Estado, tienes una obligación de respetar derechos y libertades y tienes la obligación de garantizar su pleno y libre ejercicio a todas las personas que estén bajo tu jurisdicción sin discriminación. Entonces, se me hace algo irracional, por no decirlo de otra forma, porque pues nos están grabando, pero realmente es tonto pensar que si no es vinculante no lo aplico, ¿no? Esas 100 reglas de Brasilia son fabulosas para las personas en situación o condición de vulnerabilidad. Ahí tenemos el paquete para las personas con discapacidad, para las víctimas, las personas privadas de libertad, las mujeres, las personas adultas mayores, etcétera, ¿no? En torno a esto hay otro tema importante
vinculado a lo que estamos hablando, que son los niños con discapacidad, que corren un riesgo especial de institucionalización, segregación de sus familiares, de sus comunidades. Son habitualmente encerrados, obligados a tomar medicamentos y expuestos también a torturas, abusos, negligencia. Estos efectos que conlleva todo este encierro son perjudiciales de de la institucionalización de su desarrollo, incluso cuando se colocan en pequeñas residencias o instituciones parecidas a una familia y que han sido plenamente demostrados que no es el efecto que se busca en los niños privados de libertad por discapacidad. También todas estas personas no cuentan con vías legislativas para cuestionar su situación. Las personas con discapacidad privadas de libertad se vuelven invisibles para el Estado, para la sociedad, para la comunidad y pues olvidadas, ¿no? Y eso es algo terrible, es algo que duele. Hasta se me enchina la piel nada más de pensar que una persona puede ser invisible, ¿no? Y ahora una persona con discapacidad invisible, una persona vulnerable invisible, bueno, pues ¿en qué mundo estamos viviendo, no? ¿O en qué nos estamos convirtiendo? De hecho, debido a la creencia errónea de que esas prácticas tienen buenas intenciones y son beneficiosas, los mecanismos nacionales de prevención o las instituciones de derechos humanos apenas controlan su situación y bienestar. Algunas de las causas y percepciones erróneas y acceso a estos servicios los estigmatiza y tienen conceptos erróneos que suelen ser la causa de diversas formas de privación. Por ejemplo, la necesidad de atención especializada que solo pueden brindar a las instituciones especializadas, ¿no? Por ejemplo. Pero las creencias culturales o religiosas también pueden desempeñar un papel muy importante en este tipo de circunstancias o de causas, ¿no? Las personas con discapacidad pueden ser acusadas de estar poseídas por espíritus malignos, de estar perjudicadas como resultado de un pecado o la brujería, ¿no? O sea, vean qué mentalidad se tiene al respecto, ¿no? O lo que hace que las familias se sientan avergonzadas o provoquen el rechazo social y la segregación. Desafortunadamente también se cree que las deficiencias son contagiosas, lo que provoca un confinamiento lejos del resto de la comunidad. También en muchos países los profesionales de la salud y la atención social alientan a los padres a colocar a sus hijos con discapacidad en instituciones bajo la suposición errónea de que recibirán una mejor atención que en su casa, en su familia. Estas familias envían a sus hijos con discapacidad a internados especiales o centros vocacionales porque no hay una forma disponible para garantizar su educación. Entonces aquí nos preguntamos, pues, ¿qué es lo que falta? Desde mi óptica, falta una política pública por parte del Estado con un enfoque de derechos humanos para las personas con discapacidad, para educarnos en este sentido, ¿no? También en sus formas más perniciosas, las percepciones erróneas sobre las personas con discapacidad, ya sea intelectual o psicosocial, como bien lo manejaba Agus, pues las caracteriza como personas peligrosas o propensas a la violencia, ¿no? Por ejemplo, esta es una tendencia muy preocupante desde la comunidad nacional y la comunidad internacional, pues que se traduce en una legislación que penaliza comportamientos atípicos como gritar o autolesionarse, así como las manifestaciones públicas de pobreza, falta de mantenimiento de propiedades o falta de vivienda, por ejemplo. En algunos casos, las situaciones de comportamiento de incumplimiento por parte de personas, hablemos de las personas con autismo, las personas con epilepsia, han sido consideradas como una amenaza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los policías, lo que lleva a la violencia y su enjuiciamiento, ¿no? Ahora de aquí y tocando pues el tema que todos hablan del mismo tema, pero nosotros tampoco lo podemos invisibilizar en un día tan especial como el día de hoy, el Día Internacional de los Derechos Humanos, pues las personas con autismo, ¿no? En el contexto del COVID-19. Aquí podemos establecer enfáticamente que la pandemia no puede detener los derechos de las personas, de ninguna persona. Ajá, el Estado no se puede justificar que por la pandemia nos va a negar o nos va a restringir ciertos derechos, ¿no? Algunos derechos nos los podría restringir, pero no de una forma que tal vez, como en algunos lugares, se está haciendo, ¿no? Pero muchísimo menos con las personas con discapacidad o en este punto que a mí me interesa mucho tratar, con las personas con autismo. Ujú. Con este virus, así como con las medidas que se han establecido por los gobiernos de los estados, se han incrementado las dificultades a las que se enfrentan las personas con autismo. Por ejemplo, su libre determinación, su derecho a la independencia, a la autonomía, a la educación, al empleo en igual de condiciones. Por ello, ante las obligaciones internacionales que tienen los estados de velar por las personas con autismo,
digo, ahorita me estoy refiriendo a las personas con autismo porque es el tema que me interesa tocar, pero vaya, de manera general, ¿no? Nunca se les debe discriminar cuando soliciten atención médica, por ejemplo, su derecho a la salud. Deben contar con sistemas de apoyo necesarios para permanecer en sus hogares y comunidades en tiempos de crisis, en lugar de enfrentarse a la posibilidad de un internamiento forzado, un internamiento involuntario, ¿no? La mayoría de las personas con autismo participan en múltiples formas de terapia de habla, ocupacional, física, social, conductual, psicológica. Y en la mayoría de las ocasiones, seguir con estas terapias resulta prácticamente imposible en este contexto del COVID, ¿no? Por todas las medidas que están imponiendo los estados, pero nos invisibilizan a estas personitas, ¿no? Y la pandemia pues conlleva desafíos para los familiares con miembros que también sufren, ¿no? De la pandemia, o sea, perdón, que sufren de autismo, o sea, no solamente la persona con el autismo, sino los familiares, ese entorno familiar y social. Porque cuando estos miembros de la familia luchan contra el estrés, la ansiedad, pues es probable que las personas que los rodean pues también, digamos, se contaminen o se contagien de ese estrés, de esa ansiedad, porque se lucha por mantener una rutina, ya que todas las personas con autismo o la mayoría de las personas con autismo pues necesitan rutinas y consistencia para estar tranquilas, ¿no? Y esto es difícil, a veces y resulta imposible de proporcionar si se está atrapado en la casa, trabajando en la casa, apoyando con la educación de los niños, lidiando con otras personas que tengan alguna enfermedad o el propio COVID, ¿no? Entonces son entornos bien complicados. También resulta complicado explicarle a las personas con autismo pues la problemática que estamos viviendo con esta pandemia, ya que por la dificultad en ocasiones del habla receptiva o por tener discapacidades intelectuales, pues resulta más complejo hacerles entender pues las medidas o las disposiciones gubernamentales para quedarnos en casa. Es particularmente difícil también para las familias con necesidades especiales acceder a programas, apoyos educativos o recursos a los que tienen derecho, ¿no? También, por ejemplo, estaba leyendo un artículo del médico Marcos Pérez. Sugiere que en estos momentos de pandemia para las personas con autismo, pues es importante ayudarlas a comprender lo que está sucediendo, enseñarles consejos de seguridad y de higiene adecuada. Tal vez se oye como muy fácil y todo, pero son cuestiones que tenemos que trabajar. Esa es lo que yo me refería con las políticas públicas, que el Estado tiene que enfocarse en este momento, mantener, por ejemplo, conexión social a través del uso del Internet o por teléfono con familiares, amigos, personal de apoyo, pero aquí también no nos escapamos de esas comunidades en donde no tienen Internet, no tienen teléfono, entonces hay que buscar esas soluciones para que las personas con autismo, ya sean adultos o niños o niñas, tengan esa conectividad social, ¿no? Con su entorno. La mayoría de las personas con autismo funcionan mejor con una rutina, horarios establecidos, pero en este momento puede ser muy difícil de cumplir, ¿no? Las personas con autismo, esa rutina puede marcar la diferencia entre una vida familiar tranquila y placentera y días, a diferencia de días llenos de crisis emocionales, arrebatos, y bueno, vaya, esas rutinas, claro que no tienen que ser complejas, solo tienen que ser consistentes, pero en este contexto, pues es sumamente complicado, ¿no? También estaba escuchando perdón, estaba leyendo de un folleto que publicó Naciones Unidas en torno al tema de las niñas y los niños con autismo, que es una herramienta imprescindible para los padres con niños autistas en tiempo de coronavirus y se llama Guía de Apoyo ante la COVID-19 para familias de niños y niñas con autismo y se llama Muéstrales el camino. Es un folleto sumamente interesante, son 16 páginas en donde les van enseñando lo que tal vez nos resulta, lo que nos han dicho, lávate las manos, 20 segundos, etcétera, usa el cubrebocas, pero también cómo se le puede enseñar a los niños o las niñas con autismo para que comprendan el contexto de la pandemia, el riesgo que conlleva toda esta pandemia, pero que se pueda vivir en una tranquilidad, en una familia estable, sin tanta ansiedad y sin tanto estrés. No sé qué opinas al respecto, Agus. Sí, precisamente de lo que me comentas y lo que he vivido, normalmente los familiares, un hermano, alguien con discapacidad, que ha tenido una cercanía con discapacidad, son las personas que me han ayudado en la escuela,
en el trabajo. Actualmente resulta que mis amigos, mi red de trabajo, son personas que ya saben cómo incluir una persona con discapacidad. Entonces, es una relación normal de trabajo porque ellos ya tienen el chip de la inclusión, de poner barreras o de no poner barreras o saber qué tienes que hacer, pero observan, ven, modifican, hacen cosas muy sencillas. Entonces, realmente yo no me tengo que preocupar de las barreras porque mi propia red lo hace. Pero aquí viene lo raro. Estás hablando de no sabemos cómo, cuándo y dónde. Y lo interesante de por qué decimos que tenemos discapacidad y que dentro de nuestra discapacidad, cuál es nuestro diagnóstico, es para decir, el diagnóstico no es destino, puede ser variante y además el hecho de, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, que en cuanto a género, las mujeres dicen, es que hay un doble trabajo en la casa. Yo, y también en discapacidad, lo que han dicho las personas es de, hola, ¿qué tal? Soy mamá tal, tal, y mi hijo tiene discapacidad. Yo actualmente me voy a decir, soy Agustín, soy abogado, sí, pero yo también tengo mi amigo, mi familiar que se llama discapacidad. O sea, mi discapacidad es como un niño. De repente, un día estamos bien, pero otro día es de, me tocó mal, el clima está mal, yo me tengo que cuidar por mi propia discapacidad. Entiéndanme, como en ese mismo contexto. Y esto es lo interesante. Desde que se hizo la Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad, una demanda que hemos tenido es de que se nos reconozca públicamente como parte de la población. Lo que es decir, tenemos un acta de discapacidad para la gente que no comprende la sencillez de un acta de discapacidad, es como un acta de nacimiento. Imagínate todos los trámites donde lo primero que haces al llegar a un trabajo, cualquier cosa, es de tu acta de nacimiento. Lo que nosotros hemos dicho, necesitamos un acta de discapacidad para que, oye, ¿cómo es tu discapacidad? Ve mi acta de discapacidad, todo eso. Pero lo más raro es que hemos peleado esto por 20 años y ¿sabes por qué todo el gobierno, nadie lo quiere documentar? Porque ya logramos que se vinculara al CURP. Y este dato del CURP está con el INEGI y en base a eso y con el CURP ya puedes decir, oye, ¿cuántas personas con tal discapacidad física o cual tienen? Y te pueden decir, bueno, ¿cuántas rampas voy a requerir? O sea, ya pueden hacer políticas públicas y también está vinculado a los servicios. Por ejemplo, si yo ya tengo esta discapacidad, ya conoce el Estado, te puede decir, oye, yo sé que tengo tantas personas con tal discapacidad, con tal requerimiento. Yo sé que existe tal servicio, llama a tal lugar, para que cuando llegue el abogado, cuando llegues con un cliente que es sordo, es de, ¿dónde encuentro los intérpretes? Pues ya sabemos que en tal estado están tantos intérpretes. Necesitamos tantos porque ya sabemos eso. Llama a tal lugar y ya sabemos con qué precio tienen que estar. Ya sabemos cuántos necesitamos. Eso es una política pública. Está en ley y actualmente el gobierno tiene 3 años que no ha publicado la norma que abriría la puerta para la certificación y todo eso. Tú precisamente presenté un amparo en eso y tuve la mala suerte y la indignidad de tener que acreditar mi discapacidad en base a un certificado médico. O sea, lo más privado de mí, con eso acredito mi discapacidad. Y eso es lo malo. ¿Qué tal si el médico me dice que no? Y ahí está el problema, porque si empiezas a ver todas las demás leyes que están estructuradas, siempre están con el certificado que ellos emitan, que es una llave para negarte derechos. Si yo te digo que si yo no te reconozco como tal, entonces no lo puedo saber. Pero si tú ya lo tienes como una acta previa, sin que nadie ya lo puedes hacer. Y el gran riesgo sería, imagínate una escuela pública, privada o una dependencia de gobierno, que como es por CURP, el gobierno ya puede sacar de cuántas personas con tal discapacidad están ahí. Imaginemos la física. Puedes saber cuántos servidores públicos tienes, cuántas personas en un sistema de reclusión tienes, y te pueden decir, bueno, y esa escuela, esa prisión, o sea, ¿es accesible? No. Entonces, ¿cómo demonios? Perdón, pero ¿cómo está viviendo una persona con discapacidad en ese entorno? Se las está arreglando y no le estás respetando su dignidad. Pero por eso realmente el gobierno no quiere que salga ese certificado, ese registro, porque ya con esa llave
como ya está vinculada a un registro estadístico, ya generas hay personas que están en tal situación que no tienen derechos. ¿Por qué? Porque el lugar no tiene servicios. Y además, ya reconoces la necesidad del servicio y la necesidad que no existe. Ya con la reforma que se hizo la ley precisamente para eso, era ese aspecto de políticas públicas, porque no es que la persona esté ahí pidiendo los cambios, sino más bien que la sociedad lo acepte. Ahorita que estabas hablando mucho de personas que tienen con ciertas características, me acuerdo de un caso de la Suprema Corte de un adolescente con déficit de atención y hiperactividad. Y decían que era violento y por eso lo corrieron de la prepa. Ganó su caso en CONAPRED, pero de repente no entendemos una investigación de derechos humanos. Los abogados se fueron y dijeron, pues el principio de legalidad no funcionó. Llegó la Suprema Corte y dijeron, bueno, sí, te faltó hacer algunos detalles de cómo es el expediente, pero estaba ahí, o sea, está bien hecho. Pero ahí es donde ya la Suprema Corte decía, es que grita a la persona, es que no se puede controlar. A ver, todo lo que le estás describiendo son situaciones que el adulto, la persona, no puede controlar. Y tú tenías que saberlo, él ya no lo puede controlar. Entonces, ¿cómo utilizas esa deficiencia, ese problema en beneficio? Es hiperactivo, es muy activo, pues lo pones a hacer actividades, lo pones a dar mensajes. O sea, lo haces de alguna manera para que lo que no es natural, para lo que lo expone a él como raro, sea algo normal. Por ejemplo, las personas con discapacidad normalmente tenemos trabajos de oficina, estamos sentados o estamos en un entorno más controlado. ¿Por qué? Porque ahí es donde ves la accesibilidad. Y rara vez se ve la identificación de la discapacidad. Me acuerdo en un caso con una mamá y me identifican como defensor de personas con discapacidad y es tal, todo el currículum. Y la mamá decía, es que mi hijo tiene parálisis cerebral. Es que tú no entiendes. No, yo sí lo tengo. O sea, sí te entiendo. A lo mejor el grado no lo tengo. Y el siguiente punto es, a ver, olvídate del caso, qué bueno por la orientación, pero te quiero conocer. ¿Por qué? Porque quiero que aprendas eso. Y eso es lo que a veces uno ya tiene que decir, ¿sabes qué? Si tengo discapacidad, sí se puede, para romper los estigmas y también decir, lo que falta aquí son apoyos, no es de que yo pueda solo. Antes yo decía cosas solo y ahora es de, sí, yo puedo hacer muchas cosas, pero es a mi cuenta, es una carga para mí que la sociedad tiene que hacerlo. Y ese es un empoderamiento de derechos humanos. Por eso el 10 de diciembre es alza la voz, porque es de, a ver, cada quien goza de derechos humanos o tiene sus barreras y ese es cuando todos debemos alzar la misma voz en un solo tono y a lo mejor identificar de, yo en discapacidad, ¿cuál es el problema? Es la inclusión. Igual que violencia de género o violencia contra la mujer, no es el problema de la mujer, yo tampoco tengo ese problema, es un problema de la estructura social que tiene que cambiar. Y realmente en ese discurso todos podemos estar y tenemos la misma experiencia. Yo no me identifico con esa persona, pero a lo mejor a través de los principios de la Declaración Universal podemos hacer un diálogo de no nos conocemos, pero si nos identificamos. ¿Qué es lo que pasó con discapacidad? De, oye, yo tengo una discapacidad de nacimiento, yo tengo una discapacidad tal, pero realmente cuando ya empezaron a ver lo que pasaba con las personas, era de, tú tienes una silla de ruedas, tú tienes un intérprete, tú necesitas un texto en braille. Todos necesitamos algo. ¿Cómo le llamamos eso? Le llamamos apoyos. Todos necesitamos apoyos. Después, en el apoyo está la diversidad, claro, pero al menos nos podemos acordar en el apoyo, que es lo mismo que los cambios sociales para género. Reconoce la diversidad, ciertos servicios específicos, que son los servicios con perspectiva de género, que serían los servicios con perspectiva de discapacidad, y así nos vamos uniendo a eliminar las barreras sociales. Y ahí es donde empieza a ver la ventaja del discurso de derechos humanos. Y lo más peculiar, ahorita que estás hablando de los papás y de los familiares, en materia de discapacidad, el que fue a negociar este tratado internacional eran los familiares, las personas con discapacidad, que quieras o no, trabajamos en gobierno, trabajamos en ONGs, éramos profesionistas y es de, una declaración funciona, bueno, una declaración que firmen las partes, que vamos a llamarlo tratado. ¿Quieres cambiar el título a declaración? Perfecto, no hay problema. O sea, realmente
Por eso existe una cláusula específica de nada sin nosotros, nada de nosotros sin nosotros. ¿Por qué? Porque realmente los expertos que vivimos la discapacidad y que no entienden derecho, no, sí vivimos derecho, y por eso internacionalmente fue el tratado internacional que se negoció lo más rápido posible y directamente históricamente. ¿Por qué? Porque era, ¿qué necesitas? Es esto, ¿qué necesitas? Ejemplos te los damos. Nosotros sabíamos qué hacer, o más bien otros compañeros, otros familiares construyen para qué hacer, y por eso se reconoció ese derecho. Y además es una participación no solamente de qué opinan, sino más bien reconociendo el expertise que tiene discapacidad y género. Es de, a ver, no solamente participan grupos, sino participan expertos. Y esos expertos también se lo pasan al nivel más básico para opinión, comentario, hasta el criterio internacional para personas con discapacidad de, hoy es niños, niñas y personas con discapacidad intelectual tienen derecho a participar. A ver, no van a estar en la mesa de negociación estructurada, todo eso. O sea, la negociación sí tiene sus tiempos, pero eso no implica que en algún momento des un pares y digas, a ver, espérame tantito, tienen que irse a las mesas de participación. Oye, si las personas con discapacidad intelectual, sus papás lo van a representar. No, los papás, los apoyos van a estar ahí, pero tú a fuerzas tienes que hacer un foro participativo donde puedas ver que sí, que no, o sea, pero tiene, aún en el caso más difícil, el estándar internacional es que participen y que se documente esa participación. Precisamente igual que género, en discapacidad es lo mismo. Toda la persona con discapacidad reconoce sus derechos. Por eso existe una convención, existe mi derecho. Claro que cómo se ejecuta sería lo más complicado, pero eso es lo interesante de las declaraciones y también de días internacionales, porque solamente comunicamos y todos podemos hablar el mismo idioma, porque en la convención, en lo jurídico es muy técnico, pero en días como este podemos hablar de temas que todos podamos entender y experiencias. Sí, Agustín, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero me llamó muchísimo la atención, bueno, todo lo que has dicho, pero algo en especial, la certificación para acreditar la discapacidad, ¿no? Como esa acta de nacimiento, pero de discapacidad. Y estabas comentando que el gobierno no lo ha llevado a cabo. Entonces, ¿no crees necesario que ya acudamos a una instancia internacional a través de una OL, una carta de alegación hacia Naciones Unidas, por ejemplo, para que, pues, no sé, llamen la atención del Estado mexicano a efecto de que realmente se visibilice la necesidad de tener esa certificación? A ver, respecto a la certificación a nivel internacional, el Comité de Discapacidad siempre te dice, a ver, ¿cómo cuentas y cómo certificas? No es como levantan la mano y después desaparecen. O sea, son personas con discapacidad, sí saben esos detalles, sí, entonces siempre hacen la pregunta, ¿cómo estás contando y cómo estás dando acceso? Entonces, es una observación general en todos los aspectos. En el caso de México, desde que se hizo la convención, siempre le han dicho a México, además del de capacidad jurídica, que es mucho más complejo, pero siempre le han dicho, ¿qué ha pasado con el certificado? Y siempre le han dicho, oye, ya tiene la ley, lo estamos trabajando, hay mesas de trabajo. Entonces, Naciones Unidas ya tiene el tema sobre la mesa. Y precisamente, a lo mejor fue un problema de comunicación, porque el gobierno dice, tienes un certificado, te doy un documento de discapacidad. Oye, sí, pero ese es el problema, que todos los papás y las personas saben de día con día. Vamos, por ejemplo, ahorita que yo presenté un amparo, yo no tengo un certificado, una copia que me acredite con mi discapacidad. Si yo tengo que ir como abogado y decirle, oye, por favor, dame 5 minutos para subir el elevador, todo eso, para la audiencia, tengo discapacidad. No, no me ves. ¿Y el documento? Perdón, lo estoy litigando en otro caso mío personal. O sea, ese es el problema del certificado. Ese es a lo mejor ese detalle de, estamos luchando por una acta de nacimiento que está vinculada al CURP. Ese es el detalle que tenemos que ponerlo en contexto social. Y también, de tanto que siempre se dice que tenemos derechos,
yo en un ejemplo propio tuve que decir, ¿sabes qué? Soy abogado, entró en vigor la ley, la reforma, y presenté un amparo de, a ver, realmente lo tienes que cumplir, yo ya sé que lo has tenido, no lo has cumplido con esta reforma, con el nuevo sistema, tenías un año, ya se cumplió el año un día, ¿por qué no lo has hecho? Realmente gané el amparo por algo técnico, y era algo técnico porque nada más era, publica la ley, yo no sé cómo la vas a hacer, pero públicala, y todavía no la publican. Uh, en esta intención del gobierno de no publicar la ley, ellos dijeron, pero no dijiste cómo van a participar sociedad civil. El mismo gobierno decía, ¿cómo no vas a participar? Y es de, oye, si ya, ese es un detalle operativo, técnico. ¿Por qué lo estás poniendo? No, no, pero la ley lo dice. Entonces, lo que quieren es alargar el procedimiento. Y realmente estoy esperando a que una de dos no lo cumplan para irme a mecanismos internacionales. Totalmente. Si ya estuve 10 años esperando que me lo hacen, esperarme 10 años para que la Corte Interamericana lo acepte, pues es otra cosa, ya, de lo perdido, lo que aparezca. Sí, claro, por supuesto. A mí de este tema me surge ahorita la idea de hacer una OL ante el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, es ODERLEDER, que es Sí. muy fácil de realizar, ¿no? Porque con todo el conocimiento y la experiencia que tienes, yo creo que sería un llamamiento para México sumamente importante, que aparte de beneficiarte en lo personal, va a beneficiar a muchísimas personas y ahí ya, así poquito, pero el Estado ya va a cumplir, ¿no? En vías de cumplimiento de todas estas obligaciones que tiene que hacer. Esto me llama muchísimo la atención, pero también dijiste algo bien importante y me remonto a temas que me fascinan, que es las personas privadas de libertad. ¿Cómo está viviendo una persona en una cárcel, en una prisión, con discapacidad? O sea, ¿qué movilidad tiene? ¿Qué apoyos tiene de los que estás hablando, etcétera, ¿no? Porque pensamos que no, pero hay muchas personas privadas de libertad porque han o no, porque han cometido un delito, digámoslo de esa manera, eh, y qué posibilidades tiene, ¿no? Cómo se visibiliza su situación o su condición de vulnerabilidad. Y otra también que dijiste, ¿no? Eh, los edificios de los juzgados, por ejemplo, nosotros como abogados, ¿qué accesibilidad tienen? ¿No? Digo, no sé, pero desde mi perspectiva, una rampa en la entrada del edificio no es suficiente. Para mí no es suficiente si tienes que subir 50 escalones para llegar a 3 salas de juicio oral, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, no sé qué opinión te merece eso. Lo más peculiar, y a veces, que es lo peculiar para mí, porque no son soluciones jurídicas, sino son soluciones sociales y de política. Por ejemplo, a nivel de tribunales locales, yo desde que estuve iniciando la carrera, resultaba que yo podía ser muy efectivo sacando acuerdos y dar los expedientes, porque las personas me identificaban, entonces ya sabían que era mi expediente tal, de repente me prestaban una silla, un lugar donde verlo, me permitían en ese momento, cuando no era tan popular, sacarle fotografías, porque era de, actualmente ya se permite, es algo, pero yo me acuerdo cuando estaba sacando esos de, es que no se pueden sacar fotografías. A ver, lo voy a escribir. No. O sea, ellos lo hacían para saber exactamente lo que era. No era una fotografía por publicidad, sino era algo de accesibilidad. Y poco a poco. Y ya después cuando sacó el protocolo de atención de personas con discapacidad de la Suprema Corte, cuando voy a tribunales federales en amparo, los otros litigantes te tratan muy bien, te conocen, conoces a toda la gente. A ver, una cosa es que sean sensibles, que tienen un protocolo y que tienen una orden administrativa para darme esas facilidades, y otra cosa es que me den razón en el expediente. Y totalmente. Sí. Por ejemplo, en este expediente que les dije, oye, me conoce todo esto, modelo social de la discapacidad. Claro que lo conocemos. La sentencia, en base a tu certificado, tienes discapacidad. ¿Y qué pasó con el modelo social? No estamos en el mismo sintonía. O sea, en lo personal, Sí. eso sí me dolió. Y eso es lo interesante de estos casos. Y por ejemplo, ahorita que estás hablando de prisiones, yo he entrado al CEBAREPSI, que es la prisión específica de discapacidad psicosocial. Las condiciones ahí
técnicamente son más factibles que en el reclusorio general. Ahí tienes una libertad que tú también estás diciendo, oye, si la supervisión y esto, porque veías ciertas cosas que no eran adecuadas. Pero muchas veces el cebarepsis también entra a psiquiátricos en el país. El psiquiátrico está peor que la prisión de psicosocial, que tú dices, ¿qué pasó ahí? Y en cuanto a instituciones internacionales de privación, hay casos internacionales en México estadísticamente. Ves cuando en los informes de policía y de la comisión te dicen, oye, levanté a una persona y lo metí al hospital y todo eso. Y de repente ves, estadísticamente me acuerdo que 2 hospitales, la prevalencia de muerte en hospitales psiquiátricos es mayor que un hospital general. Y tú estás diciendo, ¿qué pasó ahí? También cuando estaba en la comisión, me tocó entrar a albergues y dije, tiene un problema de psicosocial. Bueno, muy bien. Es un problema de que si puede entrar o no, que es un problema de derecho de servicio directo. Pero ya que empezaste, tráeme esto, tráeme lo otro. Y era con un papelito, es que no sé cuál es su nombre, no tengo, y le estás dando medicamento, a ver, ¿cómo le estás dando medicamento sin una receta médica? Ah, no, ¿sabes qué? Mejor lo resolvemos. O sea, ya realmente por cuestión y duda, sí. Al punto que, por ejemplo, a nivel de México, una de las causales de otorgar asilo es que una persona con discapacidad esté en Estados Unidos, y una de sus excepciones es con mi discapacidad en México va a ser una tortura, va a ser un trato cruel, inhumano, y bajo la Convención de Prevenir una Tortura y el estándar de prevención de tortura que tiene Estados Unidos, no se aceptan extradiciones o que se regresen a México. Yo he tenido que ser experto en eso lo dice la ley, sí, pero te comento, para llegar a tal lugar tiene que ir a lugares inaccesibles, pero ¿va a tener acceso? No, va a ser una lista de espera y va a tener 3 meses de servicio. Entonces no va a ser permanente, no tiene apoyo. No, o sea, te dice que sí existen los servicios, pero te puedo dar los datos y con las evidencias que no han sido. Y me acuerdo, yo he participado al menos en 10 casos donde he dado ese tipo de testimonio y efectivamente me da pena hacer eso. Y tengo la dificultad de explicarlo de cómo se hace o cómo México no hace nada. Ese es el problema, ¿no? O sea, a mí lo que me preocupa es la invisibilización del tema, porque digo, incluso, o sea, y repito, ¿no? Puede haber mucha literatura o puede haber muchas leyes, etcétera. Lo decía Eduardo Ferrer MacGregor, el expresidente de la Corte Interamericana, pues que el Estado no cumple con su deber de adecuar la norma interna con el derecho internacional, creando y creando leyes. Lo que se tiene que cambiar es la práctica estatal, ¿no? Y la conciencia de la sociedad. Y vaya, eso yo creo que lo que estamos viendo y con lo que tú nos estás comentando, bueno, se confirma esa parte, ¿no? Que el Estado está incumpliendo con ese deber, ¿no? Y bueno, obviamente con sus obligaciones de respetar y garantizar. Entonces, pues sí, yo soy muy de la idea que tenemos que tener para este tipo de temas, sí o sí, sensibilidad. Para el tema de derechos humanos, tenemos que ver a todas las personas como personas. Ajá, y que los derechos humanos son para todas las personas, como nos dice ese artículo 1.1 de la Convención o el 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Son derechos para todas las personas, sin discriminación alguna. Entonces, vaya, los derechos humanos son para todas las personas. Hoy, que es 10 de diciembre, que estamos conmemorando este Día Internacional de los Derechos Humanos, yo creo que es el momento de hacer conciencia, de tomar conciencia y de reflexionar que esto no se quede en un papel, en un libro, en una plática, ¿no? Sino realmente llevarlo a cabo, pero desde como abogados, pero también todas las personas que nos pudieran escuchar como sociedad civil, ¿no? Sí. Como sociedad civil, en donde podamos ya realmente el próximo año festejar, ¿no? Y no hacer como estos llamamientos o este tipo de denuncias, sino decir, bueno, realmente festejamos que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque en el país en el que estamos nos protegen, nos respetan, nos garantizan y vivimos con algo precioso que dijiste, con esa fraternidad, ¿no?
¿sí? Y también lo interesante que por eso me gusta ser académico, profesor, cursos de capacitación, es de, no es necesario que la persona conozca sus derechos, sino es el deber del profesionista saber cómo aplicarlos por el deber de fraternidad, el deber de hacer las cosas. El abogado tiene que saber hacer el ajuste razonable, al menos decir, sí, no se logró lo que se quería, pero hice lo mío. El arquitecto tiene que saber, y ya he visto arquitectos que te dicen, tienes que hacer esto. Oye, es que el reglamento de construcciones, y ellos dicen, y son jóvenes, es de, no me importa el reglamento de construcciones, eso lo tienes que hacer. Ya después si es obligatorio es otra cosa, pero al menos y ellos ya saben cómo hacer las cosas y lo pones como un deber profesional y ético de la persona. Que muchas veces cuando le dices, me falta la rampa, ¿la construyes o no la construyes? No, rara vez es de, la haces o no la haces. Y lo bueno de derechos humanos es de que al menos ya después del control de convencionalidad y la reforma, ya todos los abogados se dan cuenta, bueno, ya entendemos cómo opera el derecho, pero ojo, tenemos que volver a aprender todas nuestras materias de derecho para ver los estándares específicos, para ver cuándo sí, cuándo no, y cómo arreglarlo. Cuando la ley dice esto, sí, pero el tratado internacional nos da la salida. No, y aparte, sabes que acabas de tocar un tema sumamente importante, porque dentro de todas estas obligaciones del Estado, pues está la de promover, ¿no? La de promoción de derechos humanos, etcétera. Y bueno, aquí es momento de hacer un reconocimiento para DFS Capacitaciones, porque está súper empeñada la maestra Dalí en hacer esa promoción de derechos humanos con los cursos que abre, con los profesionales que integra a su claustro académico. Por ejemplo, tú, Agustín, en este tipo de materias de derechos humanos, escucharte es un placer, uno aprende demasiado de ti y bueno, la maestra Dalí con esa sensibilidad que tiene. Ajá, para tratar a todo su personal, a todos sus alumnos, pues obviamente está cumpliendo con esta finalidad, ¿no? De la promoción de los derechos humanos, porque siempre hablamos de la protección, de la garantía y del respeto, pero eso es parte del Estado. Sí. Pero aquí de manera personal, pues lo hace Dalí en ese sentido, ¿no? De promover derechos humanos a través de su instituto, que tiene pues una gran calidad académica, ¿no? Bueno, felicidades, maestra Dalí, muchas gracias por fortalecer todo este Estado de Derecho, que también es de toda la sociedad, no solamente es eh, aventarle todo al Estado, sino que nosotros como sociedad también tenemos mucho que hacer. No, al contrario, yo agradezco profundamente la generosidad con que comparten sus conocimientos y valoro esta labor de, ya lo mencionaste, promoción, respeto y de algún modo protección, que son las primeras tareas previas a una garantía de los derechos humanos. Y si bien no somos autoridades, sí formamos parte de una sociedad que necesita volverse consciente y despertar para poder cumplir con esta pretensión que ya mencionaba Agustín de Naciones Unidas, de reconstruir mejor hacia un mundo inclusivo, accesible y sostenible. Y vaya, no nada más para las personas con discapacidad, que sí es una tarea urgente, es una asignatura que tenemos todas las personas como sociedad, pero en general para esta interconexión y humanidad que todas las personas necesitamos. Para nosotros es fundamental el poder cumplir con esta labor y qué mejor que llegarnos de, pues ya no puedo decir que ustedes son solamente unos profesionistas extraordinarios a quienes yo admiro profundamente, sino además amigos que constantemente obsequian su conocimiento a las personas y vaya, es un placer vivir unidos en esta labor que tenemos todas y todos. A mí me hizo mucho eco alguna vez que mencionó Agustín que las barreras con la discapacidad no son físicas, son realmente barreras sociales que nosotros mismos hemos construido. Nuestra misión es destruirlas y rediseñar este mundo en el que queremos vivir y en el que todas las personas merecemos compartir y disfrutar. Nuevamente, muchísimas gracias. Ojalá esta plática sirva como un llamado para
la sociedad, para que continuemos en esta labor y para que realmente este 10 de diciembre y el 3 de diciembre que ya pasó tengan sentido y no sea solamente un día en el calendario. Tenemos que hacer conciencia y tenemos que volvernos promotores y protectores de los derechos humanos de las personas. Un placer, queridos amigos. Yo de verdad siempre estoy con la piel erizada cuando les escucho y voy tomando notas porque hay tanto que aprenderles. Muchísimas gracias, Agustín. Muchísimas gracias, Ale. Gracias. Son grandes, verdaderamente son grandes. Un abrazo, yo los quiero muchísimo y nuevamente les admiro profundamente. Pues muchas gracias, Dalí, muchísimas gracias, Agustín, por compartir este espacio. Es la primera vez, pero estoy segura que no va a ser la última. Y pues ni modo, ya te comprometí públicamente a que no va a ser la última charla que vamos a tener. Así es que ni modo. Y pues muchísimas gracias, gracias por su tiempo y por todo este espacio. Y me siento muy complacida de, pues, de formar parte de ustedes. Muchas gracias, porque ustedes forman parte de mí, por supuesto. Sí, no, muchas gracias por el espacio y el diálogo. Y sí, efectivamente, no pudimos tratar ese tema que nos interesa, que serían personas con discapacidad y qué pasa cuando se enfrentan a la justicia y procesos penales o esos mecanismos de protección, porque seguramente en otra plática podemos hacer para los familiares y todos esos detalles de los mitos de es que funcionan. No, realmente no funciona o hay otras maneras de que funcione sin necesidad de irnos a los modelos clásicos. Totalmente Entonces de acuerdo. ya quedó otra plática para otro día, pero sí la tenemos que cerrar para que se pueda continuar con la defensa día a día. Perfecto, entonces pues que al final del video le pongan continuará. Y la próxima fecha, cuenten con Claro, ello, por supuesto. por Un supuesto, pues abrazo, muchísimas gracias a todas las personas que han acompañado a nuestros maravillosos ponentes el día de hoy. Y nada, que el video queda grabado y a su disposición para que lo difundan, para que le den like a nuestra página, para que se suscriban a nuestro canal y nos ayuden a seguir difundiendo este mensaje en toda nuestra sociedad. Un abrazo, les quiero muchísimo, amigos. gracias. Gracias.